Muy bienvenidos sean todos a la nueva serie Lo que creía Elena G. de White. En este caso, lo que creía Elena G. de White sobre la reconciliación del pecador con Dios. Lo que creía Elena G. de White sobre la reconciliación del pecador con Dios. Muchos y variados son los temas que en el transcurso del tiempo han llamado la atención del ser humano en su interés por conocer la realidad sobre algunos tópicos que por su relación con la vida espiritual exigen un claro entendimiento, una equilibrada comprensión de su naturaleza. Tópicos que a través del tiempo han recibido algún tratamiento por diferentes investigadores en esa área. Algunos de esos temas son fáciles de analizar y comprender, otros requieren más tiempo y mayor dedicación según su naturaleza. Esta serie de estudios, aunque pensada originalmente para adventistas del séptimo día, será de alguna ayuda también para aquellos que, aunque no profesan la fe adventista, tienen en alto valor los escritos de Elena G. de White y hacen uso de ella en su crecimiento espiritual, de sus escritos. La modalidad de esta serie es muy simple. Consiste en indagar en los escritos de Elena G. de White lo que ella creía y enseñaba sobre determinado tópico o tema. Para tales efectos, se ha acudido a sus escritos editados, respetando el contexto en sus diferentes áreas y conscientes de la necesidad de la objetividad en investigaciones de este tipo, a fin de que el resultado final, las conclusiones a las que se puedan llegar después de seguido el hilo de esa temática en sus escritos editados, hagan justicia a lo que realmente creía Elena G. de White al respecto. Los temas a tratarse son tan variados como lo es la doctrina bíblica en general, puesto que lo que hace Elena G. de White en sus escritos no es otra cosa que exponer y explicar los principios bíblicos tal y como deben ser aplicados, vividos en el nacido de nuevo. Por lo tanto, en esta serie, además de la temática seleccionada por este servidor, se aceptan sugerencias sobre tópicos a tratar y, por supuesto, recomendaciones que apunten a la mayor efectividad posible de estos estudios. También son bienvenidas las objeciones de aquellos que dentro del marco de la ética cristiana consideren que deben disentir sobre algún aspecto, no porque no calce con su pensar personal, sino porque considere que puede demostrar que determinado tópico tratado en esta serie, en ese estudio no se ha hecho o no se ha respetado la objetividad correspondiente, sino que ha habido manipulación de alguna forma de algunas de las declaraciones empleadas. Se aceptarán con todo gusto esas objeciones. La apertura de nuestra parte a estas objeciones es total, siempre y cuando no sean ataques basados simplemente en la molestia o la incomodidad por el hecho de que las conclusiones en algunos de los temas no calcen con los conceptos personales de alguien. En tal caso, respetamos su pensar, pero lo más posible es que no haya reacción de nuestra parte a dichas objeciones. Aparte de esos casos, toda objeción razonable y ética será tratada de la misma forma y respondida conforme nos permita el tiempo. En síntesis, son bienvenidas las objeciones sinceras y de propósito de altura. Solo solicitamos paciencia para su correspondiente respuesta. En cuanto al objetivo principal de esta serie, lo que hay que decir es que lo que se pretende es poner al alcance de aquellos que por alguna razón no tienen acceso a los escritos editados de Elena G. de White,
lo que ella creía sobre diferentes tópicos, de tal manera que dicha información pueda colaborar de alguna forma en el crecimiento espiritual continuo de quienes participan en estos estudios. Iniciamos nuestra serie, como mencionamos hace un momento, con lo que creía Elena G. de White sobre la reconciliación del pecador con Dios. Ese será el primer tema a tratar en esta serie, que nos llevará posiblemente más de una sección. Lo que creía Elena G. de White sobre la reconciliación del pecador con Dios. El tema de la reconciliación del impío, o lo que es lo mismo del pecador perdido con Dios, ha sido tratado durante siglos. Dicho tratamiento o estudio ha dado como resultado que algunos aspectos del tema en sí hayan ido siendo esclarecidos con el tiempo, y mucha información provechosa ha ido quedando registrada y está disponible para ser utilizada en el estudio de este tema tan importante en el marco del plan de la salvación. Y es aquí un buen lugar para agradecer al Señor por los instrumentos humanos que a través del tiempo ha empleado para explicar con claridad diferentes aspectos implicados en este tema. Pero también es cierto que, mientras que por un lado hay algunos aspectos en torno a la temática de la reconciliación del pecador con Dios, que permanecen no muy claras aún, por otro lado, no han faltado algunas personas que, al abordar dicho tema y dedicarse a exponerlo para los demás, han hecho un acercamiento a este tópico que en cierta forma ha producido más confusión que clarificación al respecto. Situación que hace necesario el que dediquemos tiempo de calidad, sin ninguna premura, a indagar con toda calma, sin presión de ningún tipo, cuál es la verdad al respecto. En este particular hay preguntas claves, junto a otras subordinadas, que deben ser hechas y que, conforme vayan siendo contestadas en el transcurso de esta serie, irán colocando una firme plataforma, por lo menos eso esperamos, desde la cual podamos con certeza saber que las conclusiones a las que lleguemos en esta serie tienen un firme asidero, una explicación razonable desde la perspectiva bíblica, según la entendió Elena G. de White. Por ser esta serie un análisis de lo que Elena G. de White creía sobre diferentes tópicos, independientemente del tema que se trate, no se hará uso de comentarios de otros autores. La investigación está limitada a los escritos de Elena G. de White. Este mismo tema y otros son analizados en otras series del Ministerio Secabib, donde se incluye el pensar de varios autores sobre el tema tratado, pero no es el caso en esta serie, donde solo se analiza la posición de Elena G. de White respecto al tema que se trate. De allí que muy posiblemente esta serie sea llamativa más que todo para adventistas del séptimo día. Con todo y eso, como ya hemos mencionado, estamos seguros que será de ayuda general para todo estudioso serio de las Escrituras. Entre las preguntas que irán dando cuerpo a esta serie están las siguientes, no necesariamente en ese orden, pero sí incluyéndolas todas. ¿Cuándo es reconciliado el pecador con Dios? ¿Qué significa el término reconciliación? ¿Es reconciliado el pecador sin su consentimiento? ¿Es reconciliado con Dios todo ser humano a partir de la muerte de Cristo en la cruz, independientemente de que éste, el pecador, acepte a Cristo como su Salvador o no?
¿Tiene alguna relación el tema de la reconciliación del pecador con Dios con el ministerio de Cristo en el santuario celestial? Una comprensión no acertada del tema de la reconciliación del pecador con Dios afecta la comprensión de la doctrina del santuario, ¿o son temas independientes uno del otro? ¿Hay alguna relación entre la reconciliación del pecador con Dios y el nuevo nacimiento? La doctrina de la reconciliación del pecador con Dios tiene algo que ver con la doctrina de la santificación del cristiano. ¿Se puede ser reconciliado con Dios sin aceptar a Cristo? ¿Hay alguna relación entre la reconciliación del pecador con Dios y el pacto eterno de Dios? Bien, esas y algunas otras preguntas son las que han de ser abordadas y contestadas en esta serie de estudios. Pregunta número 1, con la que iniciamos nuestra serie en este caso. Pregunta número 1. ¿Cuál es el significado y qué implicaciones doctrinales hay en el concepto de la reconciliación del pecador con Dios? Repetimos la pregunta. ¿Cuál es el significado y qué implicaciones doctrinales hay en el concepto de la reconciliación del pecador con Dios? Como puede verse, esta pregunta inicial consta de dos partes. 1, significado, y 2, implicaciones doctrinales de ese significado. En cuanto a lo primero, hay que decir que el propósito es dar con el sentido del concepto reconciliación del pecador con Dios. Y en lo que respecta a lo segundo, las implicaciones doctrinales, es muy importante saber que el sentido que se le dé a dicho concepto hará que éste armonice o por el contrario choque con otras doctrinas implicadas en la relación del hombre con Dios y viceversa. En cuanto a lo primero, el significado o sentido del concepto reconciliación del hombre con Dios, Elena G. de White es clara en que la referencia es a la eliminación de los obstáculos que impiden la relación natural y normal entre Dios y el hombre según estaba establecido en el plan original, y el libre acceso del hombre hacia Dios que permite que el hombre, sea acogido por Dios y reintegrado a su estado original en cuanto a relación con Dios. Que ambas cosas, 1, la eliminación del obstáculo y 2, la reintegración moral del hombre con Dios en una relación sana, no más obstruida por el pecado, están incluidas en el concepto reconciliación del pecador con Dios. Puede verse en las siguientes declaraciones. En The Home Missionary de noviembre 1 de 1827 leemos así: ¿en qué sentido puede decirse que Dios está reconciliado con el pecador? ¿Disculpará mi culpa si sigo transgrediendo? Todos podemos entender el significado de esta reconciliación. Por medio de Cristo se elimina todo obstáculo y se asegura el acceso a Dios. El hombre es instalado y acogido al amor perdonador de Dios. Bien, que la reconciliación del hombre con Dios implica la restauración moral del hombre, su restablecimiento espiritual, puede verse por el hecho de que esa reconciliación le evita la muerte segunda, o lo que es lo mismo, la muerte eterna. Elena de White expresó esto así en Review and Herald del 17 de junio de 1884, el párrafo 13. Refiriéndose a Cristo, dice:
soportó la vergüenza, los crueles azotes, los insultos y las burlas, para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios y ser rescatados de una muerte sin fin. Esta restauración a la paz con Dios es debida a que en la reconciliación el pecador hace una entrega total de su vida, haciendo así de Dios su esperanza. Es por eso que en la Review and Herald del 6 de agosto de 1889, en el párrafo 8, leemos así: Satanás odia a los que se han aferrado a la fuerza de Cristo, pero los que han hecho una rendición completa están reconciliados con Dios y Él será su defensa. Esto es así porque el pecador, amados hermanos, al ser reconciliado con Dios, lo que hace no es otra cosa que volver en amistad con Dios. De allí las siguientes palabras en Señales de los Tiempos del 17 de julio de 1893, párrafo 3. Dice así: al contemplar las escenas celestiales, se enciende en tu corazón el deseo de tener amistad con Dios, de reconciliarse totalmente con Él. Repito, al contemplar las escenas celestiales, se enciende en su corazón el deseo de tener amistad con Dios, de reconciliarse totalmente con Dios. Hablando del pecador. Que la reconciliación del hombre con Dios significa un puente que elimina el obstáculo del abismo e implica restablecimiento moral del pecador. Puede verse también en la siguiente declaración que encontramos en Alza tus ojos 15 de mayo. Dice así: vino a nuestro mundo comisionado por el Padre. Vino a tender un puente sobre el abismo que el pecado había producido entre Dios y el hombre. Había que hacer provisión para la reconciliación, para la unión de la naturaleza humana con la divina. Cristo habría de santificar a todos los que creyeran en Él. Esta declaración es particularmente importante porque presenta como sinónimos a la reconciliación con la unión de la naturaleza humana con la divina, y también porque presenta la santificación como el resultado de la reconciliación. Pero este último aspecto hemos de tratarlo más adelante en otra de las preguntas, específicamente la que tiene que ver con la relación entre la reconciliación del pecador con Dios y la santificación. Volviendo al punto de que el reconciliado es restablecido a la relación con Dios, se nota también en el hecho de que el hombre reconciliado, pasa automáticamente a ser parte de la familia de Dios, su pueblo, su iglesia. Así se ve en la siguiente declaración de Dios nos cuida, 2 de mayo, que dice así: cuando el hombre pueda medir el excelso carácter del Señor de los ejércitos y distinguir entre el Dios eterno y el hombre finito, sabrá cuán grande ha sido el sacrificio del cielo para sacar al hombre de donde estaba caído por la desobediencia, para formar parte de la familia de Dios. La divinidad de Cristo es nuestra seguridad de vida eterna. Él, quien llevó los pecados del mundo, es nuestro único medio de reconciliación con un Dios santo. Nótese aquí cómo la reconciliación del hombre con Dios implica sacar al hombre de donde estaba caído y entonces hacerlo parte de la familia de Dios. Esto es así porque reconciliar al hombre con Dios implica sacarlo de su rebelión
y establecerlo en la relación correcta. Así lo entendió Elena G. de White al decir en récord de la Unión Australasiana, de la Conferencia Australasiana, del 1 de junio de 1900. Dice así: todos los principados y potestades del mundo celestial están alistados en la obra de ministrar por el hombre caído. Los ángeles participan activamente en la ejecución de los planes de Dios para sacar al hombre de la rebelión y reconciliarlo con Dios. Con intenso fervor cooperan con Dios para dar al hombre eficacia moral, a fin de que en Cristo sea más que vencedor. Nótese aquí también cómo el reconciliado es aquel pecador que es asistido por Dios a través del ministerio de los ángeles para recibir eficacia moral. ¿Puede decirse que es esa la condición de un impío, de un regenerado? ¿En qué forma recibe el impío y regenerado eficacia moral? Que el pecador es reconciliado al ser restablecido a la correcta relación con Dios, puede verse también en el hecho de que ahora, después de reconciliado, ese pecador ve a Dios en la misma naturaleza. Su mente es abierta a una concepción de Dios correcta como creador. Ya no es más un incrédulo. La naturaleza lo conduce ahora a su creador. En palabras de Elena G. de White, en Consejos para los Maestros, página 181, tenemos lo siguiente: cuando el hombre está reconciliado con Dios, las cosas de la naturaleza le dirigen palabras de sabiduría celestial, dando testimonio de la verdad eterna de la palabra de Dios. A medida que Cristo nos da el significado de las cosas que hay en la naturaleza, la ciencia de la verdadera religión irradia y explica la relación que tiene la ley de Dios con el mundo natural y el espiritual. Otra evidencia de que la reconciliación entre el hombre y Dios implica el restablecimiento moral del pecador y una relación correcta con Dios, en los escritos de Elena G. de White, es que ella afirma que el hombre que es reconciliado con Dios odia el pecado a partir de esa reconciliación. Y si odia el pecado a partir de allí, es obvio que no continúa en su condición de impío. Veamos cómo lo dice ella. En Review and Herald del 9 de marzo, 1897, párrafo 4. Dice así: Satanás acusó a Dios de tener un espíritu implacable, porque no recibía en términos de favor a quienes desobedecían su ley y por lo tanto tergiversaban su carácter. Pero el perdón de los pecados no serviría de nada a menos que se abandonara el curso de la transgresión y se impartiera al pecador la gracia de Cristo para renovar, purificar y ennoblecer al que había caído por iniquidad. Esta era la única manera por la cual el pecador podía ser restaurado al favor divino y confiar en entrar en coparticipación con Jesucristo. Pero en Cristo contemplamos el carácter del Padre y vemos la compasiva ternura que Dios ejerció por el hombre caído, dando a su Hijo unigénito como rescate por los transgresores de la ley. Al contemplar el amor de Dios, se despierta el arrepentimiento en el corazón del pecador y se crea un ferviente deseo de reconciliarse con Dios. Cuando el transgresor conoce a Dios y experimenta su amor, se produce en su corazón un odio al pecado y un amor a la santidad. De paso, ha de notarse aquí que el arrepentimiento es previo
a la reconciliación. O lo que es lo mismo, la reconciliación del pecador con Dios es posterior al arrepentimiento. O dicho de otra forma, la reconciliación va precedida del arrepentimiento. Pero ese aspecto hemos de verlo más adelante, como parte de otra de las preguntas a contestar en esta serie. Por ahora, en relación a esta última declaración, dos cosas deben quedar claras. Una, el reconciliado no solo es perdonado, sino que el efecto inmediato de esa reconciliación es que en su corazón nace el odio hacia el pecado. Y dos, el concepto de un perdón que no es seguido por una restauración es señalado por Elena G. de White como una acción que no sirve de nada si no se abandona la vida de transgresión de la ley de Dios. Esto último es importante recalcarlo porque entre los promotores actuales de una reconciliación donde solo se da perdón sin restauración, se enfatiza eso, a saber que la reconciliación se da en el impío, aun cuando esa reconciliación solo signifique perdón, sin ninguna implicación de cambio de vida. A tal acto, Elena G. de White lo denomina un acto que no sirve de nada. ¿Será que podemos como cristianos atribuirle a Dios un acto de esa naturaleza? Personalmente me gustaría animar a algunos a ser más cuidadosos en sus apreciaciones a fin de representar dignamente al Señor al exponer los conceptos que Él a través de su Espíritu ha plasmado en las Escrituras. Un acercamiento no muy pulido hacia el texto bíblico puede fácilmente dejar en la mente del oyente un concepto no apropiado de la obra de Dios en favor del pecador y entorpecer así a la vez la concepción del carácter de Dios y de su obra salvífica. Como expositores de su palabra, seamos cuidadosos y cuando tengamos que dar razón de nuestra labor, seguramente no habrá de qué avergonzarnos. Aún en la respuesta a la pregunta número 1, otra forma en que se ve claramente que en la concepción de Elena G. de White sobre la reconciliación del hombre con Dios está implicada la restauración moral del pecador, que esto es parte de sus enseñanzas, es que el reconciliado, según ella, lo es para obedecer los mandamientos de Dios. Es así que en manuscritos inéditos en inglés, la página 234, el párrafo 1, se lee así: ¿quieres reconciliarte con Dios y obedecer sus mandamientos para ser sacrificado en cuerpo, alma y espíritu? Has sido comprado con un precio por la muerte del Hijo unigénito de Dios. Otra razón que indica que para Elena G. de White estar reconciliado con Dios implica obligatoriamente haber sido restaurado a la correcta relación moral con Él, es que ella se refiere al reconciliado como a una persona que goza de paz interior. De allí que del principio al fin, página 92, párrafo 1 en inglés, nos dejara escrito lo siguiente: la paz de estar reconciliado con Dios era dulce. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Aquí está hablando de la paz interior de la que gozó Jacob después de recibir el perdón de Dios al ser reconciliado con Dios. Bien, es tiempo para sintetizar lo que tenemos en esta primera sección. La pregunta: ¿cuál es el significado y qué implicaciones doctrinales hay en el concepto de la reconciliación del pecador con Dios? La respuesta: el significado de esa reconciliación es la eliminación del obstáculo que impedía la correcta relación
Y las implicaciones doctrinales de dicha reconciliación tienen que ver con la restauración de esa relación moral manifestada en el restablecimiento del pecador a una vida de armonía con Dios. Esa relación restablecida se evidencia en los siguientes puntos. 1. El pecador reconciliado es rescatado de la muerte segunda, para que no la experimente, pues. 2. El pecador reconciliado experimenta una rendición total de su vida a Dios. 3. El pecador reconciliado experimenta la amistad con Dios. 4. El pecador reconciliado experimenta la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina de Cristo. 5. El pecador reconciliado pasa a ser miembro de la familia de Dios. 6. El pecador reconciliado es sacado del estado de rebelión contra Dios. 7. El pecador reconciliado al contemplar la naturaleza es conducido a su Creador. 8. El pecador reconciliado pasa a odiar el pecado. 9. El pecador reconciliado obedece los mandamientos de Dios. Y 10. El pecador reconciliado goza de paz interior como resultado de la seguridad del perdón de sus pecados. Pregunta para concluir lo relacionado con la primera pregunta de nuestra serie. ¿Cuál de estas 10 características del reconciliado, según Elena de White, puede aplicarse al impío y regenerado? Segunda pregunta a tratar en la próxima sección. ¿Es reconciliado el pecador con Dios a partir de la muerte de Cristo en la cruz, independientemente de que el pecador, acepte o no a Cristo como su Salvador personal? Por ahora, bendiciones, Dios les guarde y nos miramos, si Dios lo permite, en la próxima sección con la pregunta número 2.